Gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Pero antes que nada, veremos otro asunto porque la semana pasada este comentarista dijo una expresión que generó algunas dudas en los televidentes, al punto de que algunos nos escribieron al correo electrónico para hacernos la consulta. ¿Cuál fue el motivo? Veamos un fragmento. Antes que nada, les precisamos que la máxima martiana, que será hoy el centro de nuestra sección, ya usted seguro imagina cuál era la duda. Antes que nada, ¿es correcta esta expresión? ¿Qué dice el Diccionario Panhispánico de Dudas al respecto? En dicha obra se explica que las construcciones antes de nada y antes que nada son válidas con el sentido de en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Asimismo, se indica que en América se usa casi exclusivamente antes que nada, que es también la preferida en España, donde alterna con antes de nada. De hecho, agrega que son preferibles estas a las variantes, mucho menos frecuentes, antes de todo y antes que todo. Ahora bien, ¿y primero que nada es correcta? Primero que nada, bueno, le cuento que también es válida. Se trata de una expresión coloquial de uso casi exclusivo en el español americano que significa en primer lugar, antes que nada. Sobre ella, también el Diccionario Panhispánico de Dudas explica que es más habitual que la igualmente válida primero que todo. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con las expresiones sinónimas con todo, no se considera correcto usar la preposición de en lugar de la conjunción que. Así pues, no es válido decir primero de todo. Por último, conviene recordar algo relacionado con la expresión antes que nada, que no significa antes que la nada, sino antes que nada más se haga. Pues nada, además de carencia absoluta de toda existencia, significa cualquier cosa, especialmente si es poco importante. En resumen, las expresiones primero que todo, primero que nada y antes que todo son válidas, pero escúchalo bien, coloquiales. Son opciones cultas y más preferibles antes que nada, antes de nada y la siempre confiable en primer lugar, como usted aquí lo ve en la gráfica. Esto que acabamos de comentar probablemente sea uno de los llamados errores correctos. Con esta etiqueta, el filólogo español Alberto Gómez Font identifica usos que en el pasado los normativistas del momento censuraron y tacharon de incorrectos, pero que hoy, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte de la norma culta y por tanto no cabe su censura. Veamos hoy en nuestra sección algunos de los ejemplos que tenemos preparados sobre estos supuestos errores correctos. Hoy nos centraremos en el campo semántico, es decir, en el significado de las palabras. La primera que vamos a ver, ya usted aquí lo ve en la gráfica, es bizarro. Esta es la primera palabra que vamos a traer en esta ocasión. Tradicionalmente en español, el sentido de bizarro fue valiente, generoso, espléndido. Sin embargo, en el año 2021, en el diccionario académico se incluyó la acepción de raro, extravagante o fuera de lo común debido a la influencia del inglés y del francés. Como se indica en el Diccionario Panhispánico de Dudas, este uso es especialmente frecuente en el español americano y su extensión justifica el levantamiento de la censura tradicional. Lo mismo cabe decir de bizarría con el sentido de rareza o extravagancia. Así que ya usted lo sabe, es apropiado el empleo de bizarro con el sentido de raro, extravagante o fuera de lo común. Vamos a ver ahora la segunda palabra que traemos para nuestra sección de hoy. Ahí usted lo ve en la gráfica. Favoritismo. Su sentido habitual es el de preferencia dada al favor sobre el mérito o la equidad, especialmente cuando aquella es habitual o predominante, como en este ejemplo. Acusan al ayuntamiento de favoritismo en la asignación de plazas. Sin embargo, en los últimos tiempos, en el ámbito deportivo sobre todo, se ha extendido el uso de esta palabra con el sentido de condición de favorito. A fuerza de uso, el término favoritismo es adecuado ya para referirse tanto a la preferencia injusta por algo o alguien al margen de sus méritos como a la condición de favorito, como hemos explicado. Se emplea también, sobre todo en el ámbito deportivo o político, para expresar que un partido, un equipo o un deportista tiene cierta ventaja o es favorito para ganar. La tercera palabra que traemos hoy es una por la cual también nos preguntan mucho aquí en Dudas Buen Idioma. Desapercibido. Este es el próximo ejemplo que traemos para nuestra sección de hoy. ¿Equivale a inadvertido? La respuesta es sí. Como consta en el Diccionario Panhispánico de Dudas de las Academias de la Lengua, desapercibido significa inadvertido o no percibido. Hoy se emplea casi exclusivamente en la expresión pasar desapercibido, es decir, no ser notado o percibido, tomada del francés en el siglo, escúchelo bien, XIX. En dicha obra se explica que desapercibido se usaba
en el español medieval y clásico con los significados de desprovisto y desprevenido, pero escuche bien, su empleo con estos sentidos comienza a decaer a partir del siglo XVIII y hoy solo está vivo el uso influido por el francés, que aunque tradicionalmente censurado por galicistas, se ha asentado durante los últimos siglos y forma parte hoy de la norma culta. Así que tampoco cabe la censura de desapercibido como equivalente de inadvertido. La cuarta palabra que traemos hoy para nuestra sección es el verbo cesar. Este es el último ejemplo que veremos en Buen Idioma al Día en esta ocasión. Este también lo pudiéramos situar en la larga lista de los llamados errores correctos. En el año 2014, cuando se publicó la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, el verbo cesar añadió a sus significados el de destituir o deponer a alguien del cargo que ejerce. Sobre este asunto, la Fundación del Español Urgente explica en su página web que aunque tradicionalmente con el verbo cesar lo único adecuado era decir que alguien cesaba, bien porque lo despidieran, bien porque él mismo decidiera abandonar su puesto de trabajo, las academias de la lengua recogen desde hace una década, escúchelo bien, desde hace una década, la acepción que valida frases en las que alguien cesa a otra persona o alguien es cesado. Estos son algunos ejemplos que demuestran verdades como un templo que en reiteradas ocasiones hemos referido aquí en Buen Idioma al Día. Recuerde que el pueblo es el verdadero dueño de la lengua, como así lo expresó el escritor español Miguel Delibes, y otra de la que también somos conscientes en esta sección. El error de hoy puede ser norma de mañana, y lo repito, el error de hoy puede ser norma de mañana, tal y como aseveró el académico español Pedro Álvarez de Miranda. Esto es lo que justifica que estos supuestos errores ya hoy no lo sean, porque la norma cambia y con ella las valoraciones sobre los usos de la lengua. ¿Usted conoce otras palabras que antes se usaban con un significado supuestamente impropio y que hoy forma parte ya de la lengua culta, razón por la cual no cabe su censura? Escríbanos a consultas@buenidioma.com, que es nuestro correo electrónico, o a nuestro usuario en las redes sociales, que les recuerdo es @buenidioma. Estamos en Facebook, en Instagram y también en Telegram. En esta última, como cada martes y jueves, resolvemos a las 10 de la noche un cuestionario de 10 preguntas sobre ortografía y gramática. Anímese y participe. Hasta entonces, tenga una excelente jornada.